buenos días, Dios les bendiga. Estamos una vez más aquí felices de estar delante de ustedes. Y yo soy la pastora Imelda Lozano de Templo Cristiano Logos. Estamos pastoreando, mi esposo y yo, como hemos mencionado en algunas otras ocasiones. Templo Cristiano Logos se encuentra en el este de la ciudad, en el Far East de la ciudad, que es el 11390 Montana. Y hermanos, nosotros estamos aquí para proclamar las grandes verdades de la palabra de Dios. Y como somos una iglesia que nos gusta el estudio, queremos compartir con ustedes un estudio muy, muy interesante. Somos una iglesia pentecostal orientado hacia la familia. Y estamos siempre empeñados en enseñar la sana doctrina, en predicar la palabra de Dios depurada de psicología y de humanismo. Estamos aquí, mi esposo y yo, y quiero darle la palabra para que dé un saludo a mi esposo, el pastor Jesús Lozano. Dios les bendiga, muy buenos días, muchas gracias por favorecernos con la atención, con tomarse el tiempo, ¿verdad? Quizá usted que es ama de casa, que está por ahí trabajando, preparando algo, o qué sé yo, en la oficina, puede usted también accesarnos. Gracias por tomar este tiempo para considerar lo que estos siervos inútiles traen para usted. Mi nombre es Jesús Lozano, pastor del Templo Cristiano Logos. Me da un gusto grande que nos permite el Señor estar frente a este foro que a tanta gente llega en 3 estados, ¿verdad? 2 americanos, 1 mexicano. De hecho, no es cierto, creo que estamos hasta en Wyoming, llegamos a otras ciudades donde estemos. Muchas gracias, saludamos a nuestros hermanos y televidentes desde Fort Hancock, Tornillo, Fabens, Socorro, hasta Las Cruces, Chaparral, todos estos lugares, Alamogordo, Nuevo México. Muchas gracias por permitirnos, estamos de veras agradecidos con el Señor y con usted que nos preste su amable atención. Gracias, y que intentamos con todo el corazón, la intención nuestra, traer para usted un programa que edifique su vida, un programa que le nutra en cuanto a la Escritura. Muchas gracias, y por favor no le cambie, háganos ese favor, permanezca con nosotros. Gracias. Así es, amén. Y antes de empezar, quiero proponerle que si usted tiene alguna duda sobre este tema, si tiene alguna pregunta conforme se vaya desarrollando, llámenos para sus preguntas y nosotros vamos a tratar de contestarle lo mejor posible. También llámenos con sus peticiones, porque al final estaremos orando por ellas. Creemos, como siempre lo digo, en un Dios todopoderoso que puede sanar, salvar, restaurar, y puede Él hacer todo lo que usted necesita conforme a su voluntad. Así que llámenos con sus preguntas y con sus peticiones. Y pues como habíamos estado hablando fue miércoles, ¿verdad? La antepasada vez que estuvimos aquí, estuvimos hablando sobre esta semana tan importante, que es la semana, creo yo, que la más importante del año, por lo que conmemoramos, por lo que recordamos, que es la Semana Mayor, se le puede decir, o la Semana Santa. En esta semana la cristiandad celebrará uno de los principales eventos, de los más significativos. Celebramos la pasión, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Entendemos que Dios envió a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, su único Hijo, a morir de la manera más horrenda a que ningún ser humano ha sido expuesto. Murió en la muerte de cruz. Hemos visto películas de diferentes épocas, en diferentes idiomas, en diferentes actores, donde se presenta, y usted no me dejará mentir, yo creo que usted las ha visto, a un Cristo levemente sangrante, con una cabellera rubia, su tez muy hermosa, con unas gotitas de sangre saliendo de la corona de espinas. Y quiero preguntarle a nuestro pastor, a mi pastor, mi esposo, ¿es verdad que, quiero hacer varias preguntas al mismo tiempo, ¿es verdad que de esa manera, como estaba describiéndolo yo, como lo describen las películas, quedó Cristo en la cruz, unos cuantos raspones, unas gotas de sangre? ¿Es verdad que así quedó Jesús? Y otra pregunta es, ¿la pasión empezó ya en la cruz, ahí cuando Él estaba en la cruz? ¿O qué antecedentes al sufrimiento de la cruz hubo para el Señor?
Mira, históricamente Hollywood, que es un aliado del infierno, debo decirlo, Hollywood es un aliado del infierno, ha tratado de minimizar la obra de la cruz. De hecho, hemos visto películas, hace poco vi una respecto a Noé, luego vimos otra acerca de Moisés, que no son históricas. Ahora mismo en televisión me parece que hay una novela de la Biblia. Tenga cuidado, Hollywood jamás va a ser aliado del Evangelio. Han hecho películas donde se presenta un Cristo de Hollywood, hermoso, rubio, una barba cerrada muy bonita, y cuando va a la cruz apenas una gotita de sangre. Hace algunos años el productor Mel Gibson sorprendió a la humanidad porque presentó una película un poquito más real, un poquito más apegada a la realidad, al contexto del Señor, y se presentaba un Cristo más golpeado, ciertamente. Sin embargo, esto no es nada. El pecado es horrible, la paga del pecado es horrenda, por lo tanto en la cruz del Calvario vemos ahí lo que el pecado hace: destruye, aniquila, mata. Entonces el Señor en la cruz quedó completamente desfigurado. El profeta Isaías decía que no habría en él hermosura, justamente hablando de la forma tan horrenda, tan grotesca, como la fisionomía del Señor, su cara, su rostro quedaría. Los médicos coinciden, los historiadores coinciden, que debió haber quedado una costra grande de sangre sobre su rostro. Difícilmente se podían ver ya, su piel estaba cubierto con sangre. De hecho, fíjate, lo más horrendo de esto, o parte de lo más horrendo, es que estaba crucificado, no podía, sentiría comezón en su piel por la exposición a los golpes, por la sangre. Venían, seguramente los historiadores consiguen que venían mosquitos a picar, atraídos por la sangre, por la carne abierta, y él no podía espantar, no podía ni siquiera rascarse. Fue algo grotesco lo que pasó en la cruz. Ciertamente la cruz era horrible, era una cosa espantosa, pero la cruz de Jesús fue una cruz sin igual, una cruz completamente diferente, una cruz de un tono violento, más fuerte, más doloroso, debido a que encima de la cruz, encima de los dolores físicos, encima del escarnio, encima de que, fíjate, por ejemplo, la historia cita que a los crucificados los desnudaban, por completo los desnudaban, los exhibían. Entonces, encima de todo, el Hijo de Dios, el santo, el justo, siendo exhibido de esa manera, la gente vituperándolo, burlándose de él. Pero eso no fue nada, los clavos, no fue nada. El dolor más fuerte fue que cargó sobre él el pecado de toda la humanidad. Imagínate el dolor moral, la aflicción moral a la cual el Hijo de Dios fue expuesta. Cargó el pecado de toda la humanidad. Entonces, no es verdad, no quedó como lo pinta la Iglesia de Roma. El Vaticano pinta a un Cristo apenas, un rostro así, poquito afligido. No, fue una cosa espantosa. De hecho, ahí podemos ver el pecado, lo grotesco del pecado en el rostro del Maestro. Quiero ir un poquitito atrás. Fueron 18 horas de agonía. El Señor, por la noche del jueves, se piensa que fue donde participó con sus discípulos de la cena, la última cena, la cena pascual. La cena ya había pasado. Él sabía a lo que se exponía, él sabía lo que venía. Él había ofrecido su sangre voluntariamente. No sabemos desde cuánto tiempo atrás, en el tercer cielo, él se ofreció: aquí estoy, yo estoy, envíame. El Padre dijo: ¿quién irá por nosotros? Jesús dijo: yo voy. Voluntariamente se ofreció su sangre, su cuerpo, su vida, para ser derramado, molido. El profeta Isaías describe que él fue molido, literalmente molido por nuestras rebeliones. Estando en ese momento tan íntimo con los discípulos, anunció la traición de Judas. Cristo, como omnisciente, como Dios que es y que siempre ha sido, anunció que Judas le traicionaría. Tomaron la cena, ¿verdad? Instituyó algo bien hermoso. Ahí mismo instituyó Jesús el nuevo pacto. Cuando toma la copa, bebe y comparte, dice: tomad, bebed, esta es mi sangre del nuevo pacto. La tradición judía es que cantar un salmo después de cenar o tomar la última copa de la bendición. Luego el Señor se va a un lugar que era favorito para él, llamado el Monte de los Olivos.
el monte que está cerca de Jerusalén, casi pegado a Jerusalén. En ese lugar del Monte de los Olivos había un lugar específico llamado el Jardín de Getsemaní. Getsemaní significa prensa, donde machucan la oliva, ¿cómo se llama? La aceituna. Entonces se va ahí, como hacía anteriormente, a orar, a estar en la presencia del Padre. Entonces deja a los discípulos allá, quizá abajo, en el aposento alto, un aposento alto, en un cuarto, un segundo piso, donde tomó la cena, y únicamente toma a Pedro, a Juan y a Jacobo. Curiosamente, estos tres fueron los que vieron cuando él se transfiguró, cuando él reveló su gloria, ¿verdad? Entonces, Jesús, a partir de aquí, respondiendo a tu pregunta, apenas voy a responderla, el sufrimiento, la pasión, no empieza en la cruz, empieza a partir de aquí. Ahí empezó el Señor a clamar al Padre. Y fíjate la angustia, no podemos divorciar las dos naturalezas del Señor. Jesús fue verdadero hombre, fue verdadero Dios, y como hombre empezó a clamar angustiado diciendo: Padre, de ser posible, pasa de mí esta copa. Esta era una tradición judía muy interesante. Cuando una pareja se comprometía, estaban los papás de ambos, del muchacho, la muchacha, presentes. Entonces se comprometían ambos, tanto el muchacho o la muchacha, a casarse. El matrimonio no se consumaba, únicamente ¿cómo te diríamos? Se oficializaba, ¿no? Entonces, una vez que se casaban los muchachos, oficialmente no vivían juntos. Él se iba a la casa del papá a construir la casa para su futura esposa o para consumar el matrimonio. El papá de la chamaca no sabía, el papá del muchacho no sabía cuándo se casaban. Únicamente, los muchachos no sabían, únicamente el papá del novio sabía. El chamaco iba a la casa, construía su casa, construía una recámara muy hermosa, y cuando menos pensaba, el papá decía al muchacho: es tiempo, ve por tu esposa. Tocan una final trompeta, etc. Pero si acaso había una traición en aquel matrimonio, si acaso se daban cuenta que había algún problema moral severo que impedía la consumación del matrimonio, previamente a esto ponían dos copas boca arriba, como símbolo de que el pacto estaba abierto. Pero cuando había un problema, supongamos que el muchacho se daba cuenta que la mujer le había engañado, que no era virgen, etcétera, él iba y tomaba la copa y la volteaba, decía: pase de mí esta copa, y la volteaba. Entonces, lo que Jesús dice tiene que ver con el matrimonio o las bodas judías. Entonces, el Señor 2 veces como hombre se angustió y 2 veces dijo: si es posible, pase de mí esta copa. Ahora, yo me imagino que ahí estaba Satanás, estaba pendiente viendo. Quizá el diablo pensó: ya le gané, ya lo logré vencer, va a renunciar a la cruz, porque era lo más. No podemos describir lo horrible que sentiría el Hijo de Dios cargar el pecado de toda la humanidad. Entonces ahí estaba presente el Satanás, se estaba regocijando. Aquí era un combate, ¿verdad? Jesús, como Hijo de Dios, en ese momento no ejerció su divinidad. Como verdadero hombre, como hombre frágil en su humanidad, fue expuesto a la muerte, y la muerte de cruz, que es la peor de las muertes. Ahí nadie intercedió por él, Imelda. Ahí nadie podía ayudarlo. Tiempo atrás, cuando el maestro fue presentado públicamente por Juan el Bautista, el Espíritu Santo llega y se posa en forma de paloma, y luego el Padre habla: este es mi Hijo amado. Pero aquí estuvo solo. Entonces nos narra Lucas, el evangelista, que fue tan severa aquel castigo moral que sintió Jesús en su humanidad, que empezó a sudar gotas de sangre. Así fue de grave esta situación del Señor. Y todo fue en la humanidad de Jesús, no fue en el ser espiritual, ¿verdad? Como Dios, porque Él hubiera podido vencer como Dios, pero Él lo quiso hacer como hombre. La semana pasada hablábamos de que Cristo es completamente Dios y completamente hombre. Así que Él sufrió todo en carne propia. Como decías tú, fue algo terrible, ¿verdad? Fue algo que estaba sobre Él, un peso que tenía que cargar, algo que le esperaba, que él sabía a lo que iba. Por eso estaba triste hasta la muerte, como Él decía. Y como dices tú, sudó sangre. Damos por hecho nosotros que así fue, así lo dice la Biblia, sudó sangre. Tal vez a usted le hayan
explicado, enseñado que es algo simbólico, que no se puede sudar sangre. Y mi siguiente pregunta es, la ciencia, hablando ya en un término terrenal, ¿verdad? Corporal, ¿la ciencia admite que esto sea posible? Orgánicamente, alguien, cualquier persona, aparte de Cristo, ¿puede sangrar en lugar de sudar? Sí, la ciencia registra esto. Mira, el Señor empezó a angustiarse y a entristecerse. De hecho, Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte. No, no fue que se puso melancólico, era literalmente, era tanta tristeza y la angustia que hasta la muerte, porque la sombra de la cruz ya estaba sobre el Señor. Dice la palabra que caminó un poco y cayó sobre su rostro. Es que imagínate, yo les insisto, ciertamente Él nunca dejó de ser Dios. Mientras se encarnó, siguió siendo Dios, pero aunado, ahí mismo coexistía la naturaleza humana. Y como hombre sintió el rigor del pecado. Imagínate que un niño inocente, vamos a imaginarnos que un niño inocente, recién nacido, sin haber hecho ningún daño, le carguemos todos los pecados de los violadores, los asesinos, los mentirosos, los borrachos, los degenerados sexuales, de toda la humanidad, cargarlos sobre el niño. Yo creo que moriría inmediatamente por la carga moral del pecado. Lucas, que fue médico, el médico amado, dice Pablo, dice que en su angustia empezó a sudar sangre. Lucas 22, 44 me parece. Sí, 22, 44. Dice el evangelista que Jesús sudó gotas de sangre mientras oraba en el jardín de Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Ahora, Lucas emplea la palabra tromboi, me parece, la palabra griega tromboi. No significa que echó poquita sangre, sino que significa cuajarones, literalmente de sangre. Esto la ciencia médica lo ha descubierto, le llama hematidrosis o hemidrosis, pues más bien hematidrosis. Dicen que esto es muy raro, es completamente raro. Sin embargo, algunas personas lo han registrado. Dicen que cuando hay tanta angustia, pero es una angustia que muy poquita gente en la humanidad lo ha sufrido. Entonces dice que se producen químicos en nuestro cuerpo que hacen que se rompan los vasos sanguíneos de la angustia que hay, los vasos capilares, ¿verdad? En las glándulas donde sudamos, se rompe. Entonces esto hace que en lugar de sudor, por esas glándulas de sudoríparas salga sangre. Entonces, imagínate que toda la piel, todo el cuerpo del maestro empezó a emanar sangre. Sangre. Entonces, esto provocó que la piel quedara muy sensible. A partir de ese momento, si alguien le hacía a Jesús así, le dolería horriblemente porque su piel quedaba así, ¿verdad? Lastimada. Entonces, quedó ahí el Señor. Tuvo que enfrentar aquello. El infierno quizá rugía de alegría, no sé, ¿verdad? Pero él mostró lo que él era, el siervo justo de Jehová. Isaías nos dice que él entraría sumisamente, que no levantaría su voz, que él no quebraría la calle cascada, ni apagaría el pabilo que humeare. El hombre sumiso, ¿verdad? Era el Hijo de Dios sumiso, el autor y consumador de nuestra fe, el que avergonzó al diablo y que rompió los planes de la esclavitud. Y cuando Jesús estaba en ese viacrucis, en esa angustia, en esa disyuntiva, Señor, Padre, si es posible, pase de mí la copa. Algunos teólogos dicen que vio al futuro y vio a los millones de almas perdidas sin esperanza. Entonces se sometió al Padre y dijo, mas no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieras, Padre. Primer round, el diablo perdió. Entonces, ciertamente la ciencia ha descubierto esto, que en realidad es posible que científicamente nuestro cuerpo pueda sudar sangre, como Lucas lo menciona. Pero qué hermoso que el Señor, al ver nuestra necesidad, mucho antes de que nosotros naciéramos, Él ya vio nuestro pecado y Él quiso ir a la cruz por nosotros. Y bueno, Jesús estaba consciente de su papel como redentor de la humanidad, no solamente de lo que la gente que vivía en ese tiempo, sino de toda la humanidad, los que veníamos en el futuro y los que vienen todavía en el futuro. Y tú has mencionado que aún a los 12 años, cuando niño, manifestó él esa conciencia, él ya sabía a lo que venía. Y como hablamos el martes pasado,
hoy en día corre una enseñanza que en verdad es herética, es una herejía, y que afirma que Jesús no era verdadero Dios mientras se encarnó. O sea, que Él no era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿Podrías ampliar por si acaso hay alguna duda, por si acaso no quedó muy claro? ¿Podrías ampliar un poco acerca de esto? Sí, claro. Cristo siempre fue Dios. Desde la eternidad, Él es Dios coeterno con el Padre. Nunca dejó de ser Dios. Antes de encarnarse es Dios, y no dije era, es, porque para Cristo, como Dios eterno, no hay tiempo. Para Él el tiempo no existe. Mientras en el vientre de María es Dios. Al nacer siguió siendo Dios. Ahora mismo es Dios y lo será por la eternidad. Yo le advierto a la iglesia, tengan mucho cuidado porque el infierno ha vomitado una herejía nueva que dice que Jesús cuando fue hombre no era Dios. Cuidado, iglesias serias están abrazando esta mentira, esta herejía. Jesús es Dios. Mientras hombre fue Dios. No era 50% hombre y 50% Dios. No, él era 100% hombre y 100% Dios. En él convergían o coexistían las dos naturalezas, humana y divina. Como humano se cansó, murió, sudó sangre, como divino perdonó pecados, conoció el porvenir, etc. Entonces Jesús, dice alguien, es que hizo trampa. No, Jesús, en el momento en que sufrió y murió en su humanidad, pero siguió siendo hombre, conservó su deidad. Dios no puede dejar de ser Dios. Imagínate, si Dios deja de ser Dios, se acababa el universo, se acababa, era un caos. Entonces, Cristo, desde siempre ha sido y será por la eternidad Dios. Así es, y Él sabía lo que estaba haciendo, Él sabía lo que venía. Él no podía, como dicen, hacer trampa a la hora de la crucifixión, a la hora de los golpes, no sentirlos como Dios, ¿verdad? Claro. Porque pues nada le hubiera costado a Él como Dios matar a todos los que estaban ahí, ¿verdad? Claro. Defenderse de esa manera. Pero no, Él lo sufrió como hombre. Llámenos si usted tiene alguna una necesidad también, necesidad física, económica, de cualquier índole, pero llámenos también con sus preguntas, a cualquier duda, cualquier cosa que usted haya oído por ahí que le haya traído alguna confusión. Llámenos y trataremos de contestar lo mejor que sea posible. Bueno, pues hablábamos sobre la muerte del Señor, ¿verdad? De la crucifixión. Y ¿por qué? Quiero preguntarte, ¿por qué envió Dios a su Hijo a morir? Tal vez hay mucha gente que pueda decir, bueno, pues eso es una pregunta que todos sabemos, pero no. Hay gente que realmente no sabe por qué Dios envió a su Hijo a morir. ¿Por qué Cristo estuvo dispuesto a hacerse hombre y morir en la cruz? Y Él sabía a lo que iba, ¿verdad? ¿Y por qué fue necesario encarnarse y ser crucificado? Tal vez haya alguien por ahí que no pueda entender estos conceptos. ¿Cuál es tu respuesta? Mira, no te creas, hay mucha gente en la iglesia, porque lamentablemente la iglesia ya no enseña. Lamentablemente un gran sector de la iglesia ya no enseña. Van y toda la vida son cantos, son luces, es emociones, danza, que no estará mal, ¿verdad? Pero desprotegen la enseñanza. Y en la iglesia mucha gente sabe que Jesús murió hoy, pero no saben por qué, qué necesidad había. Mira, el hombre, desde que es creado por Dios en el huerto del Edén, el hombre falló. No sé cuánto tiempo duró el hombre siendo perfecto, pero de pronto el hombre falló, desobedece a Dios. El primer pecado que el hombre comete es la desobediencia, la rebelión, la falta de fe al Señor. El hombre le cree a Satanás y no le cree a Dios, a la serpiente antigua. Entonces el hombre peca en el huerto y David le dice que la paga del pecado es muerte. Entonces Adán y Eva tenían que morir porque transgredieron la ley de Dios. Pero Dios, había un problema, no para Dios, sino que había un problema aquí en nosotros. Dios no quería que el hombre muriera porque Dios amaba al hombre, Dios ama al hombre. Pero habían violado la ley de Dios y tenía alguien que morir porque la ley divina había sido rota. Entonces, en ese momento, Cristo está dispuesto a morir. Siendo inocente, siendo justo, estuvo dispuesto a tomar el lugar que nos correspondía a nosotros los hombres. Nosotros fuimos los pecadores.
Hay una ley muy hermosa en el Antiguo Testamento llamada la ley de la redención, o el Goel, se llamaba el Redentor. Cuando un hombre se endeudaba porque no podía pagar, tenía necesidad de algo, pedía prestado, se endeudaba y había un término para pagar, se firmaba un papel, un documento, un contrato. Y si en el término el hombre no pagaba, sus bienes, aún su familia, pasaba a ser propiedad del acreedor. Entonces él iba a la cárcel, los hijos iban a ser esclavos, la esposa esclava del acreedor. Había varias formas de cobrarlo, ¿verdad? Entonces, pero la ley permitía o tenía un punto muy interesante, que era la ley del redentor o el Goel en hebreo. La ley permitía que si yo me endeudaba, yo podía buscar a un familiar mío, pero tenía que ser mi familiar para que me redimiera. Buscaba un familiar mío que tuviera dinero y que quisiera pagar mi deuda, pero que fuera mi familiar, mi sangre. Entonces iba con mi familiar, le decía, oye, ayúdame, mis hijos están, pues son propiedad, son esclavos de mi acreedor, mi esposa, perdí mis bienes, perdí mi propiedad, mi tierra, ayúdame. Entonces el familiar debía decir, no tengo dinero y quiero pagar. Entonces era 3 requisitos: familiar, poder pagar y querer pagar. Pagaba, entonces el contrato que estaba ahí sellado, se le escribía, todo ha sido pagado, y se devolvían al hombre los bienes. Entonces Cristo tuvo que hacerse nuestro familiar, tuvo que hacerse hombre, y como hombre pagar la deuda del pecado. Como hombre, Jesucristo jamás pecó. Recientemente nos comentaba una hermana en nuestra congregación, tenemos estudio 2 veces por semana, estudiamos la palabra. Nos decía que escuchó a un pastor en la radio, no sé qué estación, decir que no sabíamos, que nada nos garantizaba que Jesús no cometió pecado. Es una barbaridad, eso es una blasfemia. Jesús como hombre fue perfecto. La Biblia enfáticamente nos dice en muchas maneras que Él fue el Cordero sin mancha, que tal sumo sacerdote nos convenía puro, sin pecado. Desde que nació sin pecado, jamás pecó. Fue tentado ciertamente, pero jamás pecó. Si Jesús hubiera pecado, entonces ya no podía ser nuestro Redentor, porque Él mismo caería en la deuda del pecado. Entonces, por esa razón, Jesús se hace hombre para venir y tomar el lugar del pecador, y con su justicia justificarnos y liberarnos. ¿Qué hay que hacer? Creer. Simplemente nos toca creer en Jesús, creer que fue justo, que fue perfecto, que fue sin pecado, que es el Hijo unigénito de Dios, que murió y que resucitó. Si creemos eso, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, si lo creemos y después que hemos creído, nos bautizamos, porque Jesús lo dice en Marcos 16, el que creyera y sea bautizado será salvo, mas el que no creyera ya es condenado. Ya no hace falta que se bautice. ¿Por qué? Porque no creyó. Entonces, por esa razón, Dios se hizo hombre. Espero haber contestado la pregunta. Así es, y esa bendita salvación, ¿verdad?, que hemos alcanzado, que ha alcanzado toda la humanidad. Estábamos hablando sobre el Getsemaní, cuando Cristo fue a orar al Getsemaní. Sus discípulos se quedaron dormidos. Él fue solo a orar. Él dijo, ya como lo habíamos mencionado, lo mencioné yo y mi esposo, que estaba triste hasta la muerte. Y cómo no, pues sí, iba a la cruz del Calvario. Y mencionamos también que sudó sangre, ya lo explicamos. Ahora, enseguida de esto, llegó la hora. Llegan los que le habrían de apresar, los que lo estaban buscando, para llevarlo ante el tribunal. Una turba compuesta por los policías de los sacerdotes, los magistrados, los ancianos. Y fíjese bien, llegan con espadas, con garrotes, como si fueran a cazar un monstruo, alguien que les fuera a... Claro, si él lo hubiera hecho como Dios, a lo mejor sí los hubiera arrastrado ahí, pero él iba como hombre. Y ellos como si fuera un monstruo asesino, ¿verdad? Pero ellos no habían entendido en todo este tiempo que Él estuvo en la tierra, que Él era manso y humilde. Y lo demostró no solo con palabras, sino con hechos.
Él había enseñado a poner la otra mejilla, cosa que ellos no podían hacer, que para ellos era eso algo imposible. Les había enseñado a amar a los que lo odiaran. Eso fue algo para ellos que deberían, con eso ellos deberían de pensar que él era manso y humilde, pero no, ellos venían como si fuera un gran monstruo, como si fuera un asesino. Y para colmo, podríamos decirlo así, ¿verdad? Los discípulos huyeron, dejándolo solo. ¿Qué sucede después de esto? ¿Qué sucede una vez que lo apresan? Mira, lo toman, ya venía lastimado su piel, lo llevan ante Anás y Caifás, suegro y yerno respectivamente, que eran los sumos sacerdotes de Israel, eran la autoridad religiosa de Israel. Duque dice que la intención de ellos, incluso de Judas, era apresarlo de noche para no hacer escándalo. Entonces, los teólogos piensan que debido a que había gente en la ciudad, de que recuerda que era la fiesta de Pascua, venía mucha gente, lo meten al templo, que es donde vivía el sumo sacerdote, lo meten al templo por una puerta discreta llamada puerta de las ovejas, para que no lo viera la gente y se levantara. Entonces, en esa puerta, por esa puerta, metían a las ovejas que iban a ser sacrificadas para que el sumo sacerdote autorizara la muerte de ellas. Fíjate qué curioso, Jesús, el Cordero de Dios, entró por esa puerta para que el sumo sacerdote dijera, es culpable de muerte. Lo golpean los sicarios porque el sumo sacerdote, Anás, dicen que tenía sicarios, era un hombre perverso, un hombre odioso. Tenía sicarios que mandaban matar gente que se levantaban contra él como el jefe de Israel. Entonces los sicarios lo golpeaban, le ponen una venda en los ojos, se burlan de él, le pegaban, dicen, ¿quién te pegó? A ver, profetiza. Lo escupen, lo abofetean. La cara del maestro estaba ya hinchada, estaba ensangrentada. Le hacen un remedio de juicio, se juntan los 70 más uno el Sanedrín, y ahí, ¿verdad? De ahí lo toman, lo juzgan entre comillas, y lo señalan como un blasfemo, y lo condenan simplemente a muerte, así de sencillo. Y esto fue lo que sigue después. Esto voy a tratar de ser más breve porque el tiempo se nos vaya, cosas muy interesantes que tenemos que tomar. Lo llevan, de ahí lo turnan hacia la autoridad romana, en el pretorio romano, toman a Jesús, había una especie de madero así en el suelo, donde amarraban a los castigados, lo amarraron y luego lo desnudan y luego le golpean con un látigo llamado el gato de las 9 caudas o las 9 colas. Este látigo tenía 9 tiras de cuero donde amarraban huesos, pedazos de huesos con acero. Entonces cada golpe le arrancaba jirones de piel. Seguramente se piensa que se quedó el hígado expuesto, los riñones expuestos. Entonces los golpes eran donde cayera, en los genitales, en los ojos, donde fuera. Entonces ya para estas alturas el rostro de Jesús estaba inflamado, estaba deshecho. La espalda de las víctimas golpeadas, flageladas, se quedaba expuesta, o sea, se abría. Ya no había piel, ya era tejido interno. Los latigazos abrían su piel, sus músculos, todo esto, ¿verdad? Entonces producía que el dolor fuera tan grande que había una conmoción, dicen los médicos, hipovolémica. O sea, perdía tanta sangre que el corazón se aceleraba para tratar de bombear sangre que ya no había en el cuerpo. Bajaba la presión sanguínea, los riñones, tratando de proteger la hidratación del cuerpo, dejaban de orinar, la gente sentía sedienta, había una horrible sed y encima venía una fiebre, etc. Y faltaba lo peor todavía, la cruz. Así para empezar nada más. Sí, tal vez cuando escuchamos todo esto que él pasó pensamos que era lo peor, pero no, venía todavía lo peor, como dices tú, la cruz. Marco Tulio Cicerón, un orador político, dijo en cierta ocasión, la palabra cruz ni siquiera se mencione entre vosotros debido a lo horrendo del tormento de la crucifixión, ¿verdad? De lo que sufrían los crucificados. Y yo sé que vamos contra el tiempo, así que voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Podrías darnos una breve historia de la cruz? Como instrumento de tortura. ¿Quién la inventó? ¿Quién inventó la cruz? ¿Quién inventó ese instrumento de tortura? ¿Cómo se usaba en el Imperio Romano?
Mira, la cruz fue inventada, según la historia, por los persas, pero los romanos la perfeccionaron como instrumento de tortura. Lo usaban Roma como el coco contra los súbditos. O sea, cuando alguien se levantaba, decía, te crucifico. Y la gente sabía que era tan horrenda que la gente, una vez más, bajaba la cabeza y se sometía al imperio de Roma. Entonces, la cruz fue el instrumento de tortura más horrendo porque ese instrumento no permite que la gente se desmaye. El desmayo es un mecanismo de defensa. El crucificado no puede desmayarse, no puede respirar, etcétera. Ahora, al Señor, ya ha estado completamente desangrado, le pusieron un manto, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y cuando va ante Roma, le quitan el manto, o sea, le arrancaron el tejido. Lo llevan al Gólgota, llamado el Gólgota porque parecía la calavera, el cranión, ¿verdad? Que estaba afuera de Jerusalén. El Señor se sentía muy débil, ya no tenía fuerza, no tenía sangre, perdió líquidos, etcétera. Entonces, pero tiene que cargar la cruz hasta el Calvario. De repente se cae debido a lo débil que sentía que estaba, entonces alguien más le ayuda. Tenía que morir en la cruz. Y fíjate que Deuteronomio decía que maldito era el hombre que muriera colgado de un madero. Entonces Jesús cargó este madero de 80 a 100 libras y cuando cae, piensan los científicos que el corazón empezó ya a dañarse, una contusión. Y lo sube cuesta arriba cargando ese peso por 650 yardas. Ahora, al maestro lo clavan sobre la cruz. Mucha gente ha pensado erróneamente que aquí clavaban los clavos. No, los clavos, los romanos sabían que aquí se desgarraría. Lo clavaban aquí, lo que se llama el tendón palmar. Así estos músculos y este hueso no permitiría que se cayera la persona o que se desclavara. Entonces, no eran clavitos, eran cinceles que medían varias pulgadas. Luego se clavaba aquello con un martillo, ¿verdad? Y eran expertos para no perforar huesos. Entonces en Jesús entraron aquellos clavos, luego en sus pies también se colocaba el pie uno arriba del otro y luego se clavaba encima el clavo. El corazón del maestro o del crucificado palpitaba más aprisa tratando de mandar oxígeno al cuerpo, intentando, ¿verdad? Pero ya para entonces el corazón estaba muy débil. Entonces se generaban líquidos. Hay mucha gente que cuando está enfermo el corazón se inflama su cuerpo, acumula líquidos. Bueno, aquí había líquidos, pero en torno al corazón. Esto se llama efusión pericardial, perdón. Y en los pulmones también había agua, es la efusión pleural. Entonces los pulmones se colapsan, el corazón empieza poco a poco a fallar, hay deshidratación, la víctima se sofoca y no puede respirar. Entonces esto era, a grandes rasgos, la cruz. Eso fue lo que los romanos se especializaron. Digo, cuando Roma quería silenciar algún levantamiento, mataba gente, crucificaba y la ponía en las calles para que la gente viera. Y dijera, no, pues con Roma ni te levantes porque te va a ir mal. Y con toda razón decían, la cruz ni la menciones, ¿verdad? Por todo eso que ellos pasaban. Bueno, le desnudan de nuevo y le crucifican, como ya sabemos, en medio de otros dos. Y expuesto, la multitud se burlaba. Le rodearon y le decían, pues no que tú eres el Hijo de Dios, no que derribas el templo y en 3 días lo levantan, o sea, usando las mismas palabras que Jesús hablaba. Y entre ellos decían, salvó a otros, como queriendo decir, según él salvó a otros, y ni él mismo se puede salvar. Y refiriéndose a él, enfocándose en él, decían, baja para que creamos que eres el Hijo de Dios. Y aún los que estaban crucificados a los lados de él, aún también ellos le hostigaban. ¿A partir de qué momento inicia la salvación de la humanidad? La gracia empezó a salvar aún en la cruz, sin embargo, hay una aparente contradicción respecto a la actitud de los dos ladrones, de los dos malhechores que estaban al lado, uno a cada lado. Mateo, si usted ha leído ahí, registra que ambos le injuriaban, mientras que Lucas escribe que uno lo insultó, mientras que el otro le reprendió. Y le dijo a Jesús que se acordara de él cuando viniera en su reino. Tal vez se pueda, como alguna gente, confundir con los dos evangelios. ¿Podrías aclarar esto de esta aparente contradicción?
Sí, la palabra de Dios no puede contradecirse. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu de Dios usando a hombres de carne y hueso. Entonces preservó del error a los hombres que inspiró para que escribiera la palabra. Ciertamente Mateo dice que los dos ladrones injuriaban a Jesús, se burlaban de él o se unían al populacho, mientras que Lucas nos dice que uno de ellos injuriaba al Señor, pero mientras que otro aún le pidió salvación. No hay contradicción. ¿Qué pasa? Lo que sucede es que estos dos inicialmente ofendían a Jesús. Eran malhechores, eran sedicientes o sediciosos, eran posiblemente revolucionarios, posiblemente eran sicarios. Había una banda de malos sicarios o sicari. Esta palabra sicari viene de la palabra griega sicar, significa daga. Eran asesinos, etcétera. Entonces los dos al principio ofendían a Jesús, estaban muriendo. Era gente que lo crucificado moría blasfemando, moría echando pestes por la boca. Entonces los dos ofendían a Jesús, pero conforme fue avanzando la cruz del Señor o la muerte del Señor, uno de ellos se convirtió, fíjate, a Jesús. Uno de ellos al último creyó en Jesús. De tal forma que aún hasta intervino, entre comillas, defendiendo a Jesús de aquel que le injuriaba. Dice, oye, pues estás por morirte, no te da miedo siquiera. Tú y yo merecemos esto, pero este no ha hecho nada malo. Y luego acude ante la gracia. Fíjate qué maravillosa es la gracia. Desde ahí empezó Jesús a salvar gente. Le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, reconoció que era un rey Jesucristo. Por lo tanto, no hay, gracias hermano, no hay aquí una contradicción. Y esto representa la humanidad. Todos somos pecadores, todos somos blasfemos, somos maldicientes, pero algunos creemos al Hijo de Dios. Y si creemos al Hijo de Dios y le pedimos el perdón, Él lo otorga, mientras que otros van a ser condenados. El tiempo se avanza y es nuestro principal verdugo el tiempo. Vamos a brincar algunas palabras y queremos que nos llame con preguntas, con comentarios. Nos preguntan que por qué están errados los testigos de Jehová. Sencillo, porque no creen en Jesucristo. Por eso. Los testigos de Jehová piensan que Jesús es un ángel, piensan todo menos que es Dios. Entonces, por esa razón, porque están equivocados. No, mientras usted no acepte que Jesucristo es Dios, usted está perdido. Y lamentablemente la secta, porque es una secta, con todo respeto lo digo, la secta, los testigos de Jehová, están completamente equivocados. Ellos dicen que Jesús no murió ahí en la cruz, que únicamente se desmayó, que después anduvo por ahí y que al final murió y que su cuerpo se convirtió en gases, en vapores. No, no es verdad, no es verdad. Te nos preguntan qué significado tenía cuando entró en un burrito. Los reyes entraron en un caballo blanco como símbolo de victoria. Jesús entró en un burrito cumpliendo la profecía que había de que el rey entraría a ella o a Jerusalén montado en un pollino, en un asno. Bien, hay más preguntas tuyas de parte tuya. Adelante, Imelda, por favor. Queremos hacer estas preguntas porque tengo como un par de preguntas que son muy importantes. El Señor como hombre, su humanidad, nació de una mujer llamada María, una mujer santa, buena. Si no hubiera sido santa y buena, Dios no la hubiera escogido como madre de la humanidad de Jesús. Ella estaba ahí, claro, como toda madre, nosotros podemos entenderla un poco porque nosotros no hemos pasado por eso, pero conocemos el amor de una madre. Y ella estaba ahí desolada, pues su hijo estaba muriendo y de qué forma, ¿verdad? Siendo inocente, para ella era inocente. El Señor desde la cruz le encarga a su madre de su humanidad al discípulo amado. El discípulo amado era Juan, era el único que le siguió, porque todos lo abandonaron. Y ponga mucha atención en esta pregunta, muchos creen que María es la madre de Dios. ¿Acaso el Señor le llamó madre a María alguna vez? Fíjate que jamás la Biblia, lea usted versión Acarcolunga, que es una versión católica, la Nueva Jerusalén, lea los textos, los códices Besa, Adam Nestlé, los códigos viejos. Jamás Jesús llamó madre a María. Es imposible, es ilógico, es erróneo creer que María es la madre de Dios. María fue una criatura santa, buena. Ahora mismo creo que María tiene un lugar especial en el cielo, claro que sí, pero como cualquier santa. María fue una mujer que necesitaba de un Salvador. Ella misma
en su declaración manifiesta que su alma se regocijaba en Dios, su Salvador. Lea su Biblia, mi amigo católico, que lo amamos con todo el corazón. Lea su Biblia. María confiesa que su alma se regocija en el Dios, su Salvador. Admitió que tenía necesidad de un Salvador. Ahora, Dios es desde siempre. Dios es eterno, alfa y omega. Él no fue creado, Él no nació, se encarnó. El Verbo, Cristo, el Logos, se encarnó, se hizo hombre en Belén de Judá, y el Espíritu Santo toma a María, una mujer santa y buena, a la que amamos mucho, para hacer el vaso. Pero como Dios, como el Verbo, Cristo es desde siempre, eterno. Entonces, ¿cómo vamos a decir que el Dios eterno, el que nunca fue creado, el que es desde siempre hasta siempre, cómo voy a pensar que una criatura es la madre de esa deidad tan maravillosa, tan gloriosa? No, Señor. María fue la madre de la humanidad de Jesucristo, fue el vaso usado por el Señor. Ahora, Jesús nunca llamó a María madre. A los 12 años intentan regañarlo, reprenderlo porque se les pierde, se mete a los negocios de su padre, a lo que vino, y le llama mujer. De hecho, el primer milagro que Jesús hace, lo hizo porque María, o al menos público, ¿verdad?, que registra la Biblia, oye, mira, se acabó el vino en la fiesta, ¿y qué tienes conmigo, mujer? Entonces le decía mujer, enfatizando que aquella no era la madre, previniendo que los hombres tomáramos a María como la madre de Dios. Entonces, lamentablemente, pues la humanidad se fue por el error y se piensa que María es la madre de Dios. No es posible. Dios no puede tener madre porque Él es Dios, sencillamente. Claro que sí, y Él nos creó y creó también a María. No queremos que se confunda al decir que María era santa. O sea, María, al decir que era santa, no quiere decir que nunca pecó. Al decir que era santa, quiere decir que apartada del pecado, ¿verdad? Como debemos se apartó ser para Dios. todos los cristianos. Así que no queremos que se confunda en esa palabra. Como mujer erró, falló alguna vez, pero fue santa porque se apartó para Dios. Así es. Y... Ay, perdón, discúlpenme, ya en la cruz, estando Jesús ya prácticamente agonizando, el Señor dice que se sintió abandonado o alejado, cortado del Padre. En un momento lanzó un grito diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿De qué manera se desligó Cristo de su Padre? Mira, anteriormente le llamaba Abba, en hebreo es Abba, dear father, querido papá. Aquí no llamó papá, le llamó Dios. Fue un grito desgarrador de dolor. Su espíritu, su alma se dolía. Se sintió alejado de Dios por primera vez. ¿Por qué? Porque estaba cargando el pecado del hombre y el pecado separa de Dios. No le llama padre, le llama Dios mío. Entonces los teólogos piensan que se sintió despegado del Padre. La comunión se desligó un momento porque se piensa que el Padre en su indignación volteó, no pudo ver aquello. Entonces Jesús se sintió así, ¿verdad? Lastimado, golpeado. Finalmente, el Señor, poquito antes de morir, ya cuando pasa todo aquello, ¿verdad? Intercede, perdón porque no saben lo que hacen, etcétera, etcétera. La penúltima frase o el penúltimo dicho que el maestro dice es, consumado es. Ahora, nuestras Biblias, Reina Valera, que es la mejor, creo yo que hay, versión en español, dicen, consumado es. Pero el texto griego antiguo, o los más acercados al original, dicen, tetelestai, o tetelestoi, creo que se pronuncia tetelestoi. Esa frase es muy significativa. Mira, la barba del Señor llena de sangre, el rostro desfigurado, desnudo, todo aquello, ¿verdad? La gente se burló de él, etcétera. Pero aquí Jesús, ya para morir, lanza un grito y se piensa que fue un grito. Este grito penetró hasta el infierno. ¿Te acuerdas que al principio del programa mencioné que cuando alguien se endeudaba, había un contrato? Yo, fulano, debo tanto a tal persona y debo pagar en tanto tiempo. Si no le pago, mis posesiones, mi familia son esclavos de él. Entonces, el contrato quedaba. Si no pagaba, me quitaban todo, aún mi familia y aún yo. Pero yo podía ir con mi familiar a que me redimiera. Mi familiar con dinero y que quisiera, venía y pagaba la deuda. O sea, ¿cuánto debe mi primo, mi hermano? Tanto. Iba con el acreedor, aquí está lo que te debe. En ese momento, el documento que estaba firmado me lo devolvían y le ponen un sello. El sello decía tetelestai
o tetelestoi, que significa todo ha sido pagado, todo ha sido pagado en su totalidad, eres libre. Bueno, cuando Jesús muere, no dijo consumado es. Reina Valera lo traducen así, pero originalmente Jesús dijo, todo ha sido pagado en su totalidad. Cuando Él está a punto de morir, lanza ese grito que hasta el infierno mismo se oyó. En ese momento, ya cuando cumple con la obligación, ¿verdad? Ya el ritmo respiratorio, está agonizando el maestro. Ya lo que se llama acidosis respiratoria, ya no puede respirar. Hay dióxido de carbono en la sangre del Señor. Entonces hay acidez en su sangre, el pulso es irregular, el corazón late irregularmente. Y ya Jesús sintió que el corazón en cualquier momento se iba a detener. Ya está a punto de morir. Y entonces cuando termina aquello dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió, cumplió, pagó en su totalidad. Si usted, mi amigo, es drogadicto, es traficante, es asesino, es amargado, lo que sea, ya todo ha sido pagado. Usted puede ser libre si le rinde su vida a ese Cristo maravilloso que no está en la cruz como algunos lo traen todavía. Está en el tercer cielo, resucitó y se encuentra ahora mismo intercediendo. Usted pudiera ser salvo este día, su familia pudiera ser bendecida si tan solo cree en el Hijo de Dios y acepta el regalo que el Señor nos trae. Ya cuando muere, para cerciorarse que murió, le enclavan una lanza y sale de un costado agua con sangre, como un símbolo inequívoco de que el corazón de Jesús había estallado. Se rompió el corazón, tan hermoso corazón de mi maestro, se rompió y murió Jesús. La salvación se consuma, la salvación es nuestra, el requisito es creer. Queremos que nos llame. En el teléfono, ahí aparece en la pantalla el teléfono, llámenos. Si usted quiere rendirle su vida a Cristo, llámenos. Es bien fácil, es bien sencillo. Habrá bendición a su casa. Llámenos para decirle cómo conducirlo a Cristo. Es muy sencillo, es más, reconocer que hemos fallado. Reconocer que es el Hijo de Dios y que puede perdonar pecados. Reconocer que resucitó y está a la diestra del Padre. Llámenos para orar por usted. Imelda. Sí, llámenos si usted tiene esa necesidad de aceptar al Señor, yo sé que sí la tiene. Llámenos y pues nos despedimos de ustedes. Quiero darle gracias a Dios por haber estado aquí con este tema tan interesante y esperamos que todo se le haya quedado grabado en su corazón. Dios les bendiga. Muchas gracias, el tiempo se nos fue, pero qué bendición que usted nos permitió hablarle de la palabra del Señor, la palabra de la cruz que tanto se ha olvidado. Mi nombre es Jesús Lozano, gracias a mi esposa Imelda, somos pastores del Templo Cristiano Logos. Estaremos a unos 10 minutos después del programa para que usted nos llame al teléfono de la estación. Háblenos si quiere preguntarnos algo, alguna información, llámenos que estaremos más que dispuestos a tratar de contestarle. Dios es muy hermoso, Cristo murió por nosotros siendo nosotros pecadores. No tiene por qué ser esclavo del pecado ni del diablo. Llámenos, queremos decirle cómo se puede llegar a Cristo. Es muy sencillo, no cuesta nada, no hay que caminar de rodillas, no hay que lastimar el cuerpo, es únicamente creer en el Hijo de Dios. Háblenos, queremos orar por usted, presentar ese Cristo maravilloso que estuvo dispuesto a morir tomando nuestro lugar. Éramos nosotros, Imelda, los de la cruz, pero Él se colocó en nosotros. Y si creemos en Él, nos otorga su justicia, su perfección. Muchísimas gracias, esperamos el próximo martes a esta hora en este hermoso canal. Dios bendiga Canal 38, Dios bendiga a todo el personal de este maravilloso canal. Muchas gracias. El programa se repite hoy a las 11:30 de la noche, 11:30 de la noche lo repiten, véanos más tarde. Gracias, Dios le bendiga.